es bienvenido, no solamente usted que nos visita físicamente, sino aquellos que también lo hacen de manera virtual. Estamos, para quien no sepa, para quien se le ha olvidado, estamos en esta semana especial de México para Cristo. Es bueno ver a cada uno de ustedes un par de días después, ¿verdad?, de la última vez que nos vimos en domingo, para poder continuar con estos días especiales, para poder seguir escuchando estos temas que van inclinados a nuestra nación. Hemos dejado de lado por un momento el profeta Miqueas los viernes, hemos dejado de lado por un momento el Evangelio según San Juan y las cartas de Juan también los domingos, para dar paso a estos temas. Y hoy vamos a ver uno más. Usted, si quiere ir preparando el primer libro de los Reyes, capítulo 17, que será nuestras citas, básicamente Primera de Reyes 16 y 17, y estaremos paseándonos un poco. Mientras, yo les recuerdo que ya iniciamos esta semana especial el domingo y veíamos algún lapso de la vida de 4 hombres. El domingo que iniciamos, en los 4 espacios que se comparte la palabra, vimos 4 hombres, 4 momentos de sus vidas. Todos ellos coincidieron en muchas cosas. Podemos decir que coincidieron en que creían en el mismo Dios, que obedecieron, que tenían fe, que son grandes personajes de la Biblia. Pero una de esas cosas en las que coincidieron es que los 4 pasaron la misma prueba. Tú encontrarás en la vida personas que pasen las mismas pruebas que tú, y habrá un entendimiento mayor que con quien no las ha pasado. La prueba que ellos pasaron, tanto Abraham como Isaac, como José, como David, que fue lo que vimos el domingo, fue la hambruna. Todos ellos estuvieron presentes en una crisis de hambruna, ya sea en toda la tierra o ya sea únicamente en la ciudad donde ellos estaban, pero la hambruna era lo que estaban viviendo. Y es importante que nosotros tengamos este tipo de relatos presente, que lo conozcamos, que nos adentremos en revelación como una enseñanza, porque usted y yo nunca estaremos exentos de vivir algo así. Puede ser que en algún momento, ¿no?, Dios quiera que no, pero si Dios lo permite y nosotros estamos aquí, por eso es importante que sepamos qué hacer. Vimos primeramente a Abraham, que él nos mostró una cosa bien importante. Él nos enseñó que no debemos huir. Cuando esté la prueba, no debemos huir, sino debemos de hacer frente a la situación, porque el Dios que te llamó, el Dios que te comisionó, Él mismo te cuidará dentro de la prueba, ¿sí? No hay necesidad de que tú y yo descendamos a otro lado, porque a veces en desesperación lo hacemos, pero lo que estemos viviendo, nunca olvides que Dios te llamó y Él te va a sostener. Después vimos a Isaac. Con Isaac aprendimos que Dios te va a hablar a ti directamente, no te va a mandar un intermediario, no vas a ver señales de humo o mensajes subliminales. Dios directamente te va a hablar para que tú no cometas los mismos errores que las generaciones pasadas. Las generaciones pasadas cometieron muchos errores que hacen que la situación del país esté como esté. Entonces Dios te habla a ti para que no vayas y cometas los mismos errores. Con José vimos que a pesar de los momentos más duros que esté viviendo el mundo, Dios siempre va a ocupar a sus hijos fieles para obrar poderosamente dentro de la nación, ¿sí? Nosotros no podemos decir, no, Señor, que México no pase ningún tipo de... Eso sería una oración totalmente antibíblica, sino lo que tenemos que hacer es decir, Dios, ocúpame en medio de las situaciones difíciles, porque muchas hay en el mundo, muchas hay en este país. Por eso usted no se preocupe, Dios lo puede usar en cualquier área. Y con David aprendimos que bajo cualquier situación que usted esté viviendo, cualquier situación que usted escuche o identifique de su nación, lo primero que tenemos que hacer es consultarlo. Dice la Biblia que había hambre en la tierra, y dice, lo primero que hizo David fue ir a consultar al Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tengo que entender? ¿Qué es lo que tengo que comprender? Entonces, esta vida de estos 4 hombres coinciden en lo mismo, y todos nos enseñan algo. ¿Sabes una cosa, hermano? Con la actual situación económica que hay en el mundo, no se está muy lejos de una hambruna global. No podemos hacernos los oxisos en esa parte, porque tenemos que reconocer que como está la situación económica en el mundo,
no estamos lejos de la historia de estas 4 personas. En nuestro país existe la hambruna. Y en nuestro país es grave la hambruna. Cada año mueren miles de personas por no tener la ingesta de alimento necesaria. Eso se llama hambruna, querido hermano. Y le traigo un dato. En México aproximadamente el 20% de la población vive en situación de hambruna. Que nosotros no lo tengamos tan cerca es una cosa, pero que exista es real. Si no, yo le invito a que usted se vaya a dar alguna vuelta por los municipios más pobres de Oaxaca, de Puebla, de Veracruz, y me dice y regresa, no, la hambruna verdaderamente sí existe. Por eso es que nosotros oramos, por eso es que nosotros rogamos, por eso es que nosotros pedimos por nuestro país, porque todo esto es importante conocerlo, que tiene un trasfondo bíblico y espiritual. La palabra de Dios, hermano, nombra muchas naciones. De Génesis a Apocalipsis nombra muchas naciones. ¿Usted como cuál nación recuerda? Egipto, ¿qué otra? Babilonia. ¿Sí? ¿Sí? Grecia. Ok, todos esos que usted ha dicho son verdaderamente... La Biblia habla de naciones, la Biblia nombra naciones: Egipto, Moab, Babilonia, Edom, Persia, Siria, Filistea, Fenicia, Siria, Grecia, Etiopía, Macedonia, Libia, Turquía, Israel. Todas estas, que muchas todavía existen como tal, otras han cambiado sus nombres, la Biblia las nombra constantemente. Lo que quiere decir que para Dios las naciones son importantes. A Dios le preocupan las naciones, cómo están viviendo, qué está sucediendo dentro de ellas. Y todas estas naciones que nosotros vemos, todas enfrentaron problemas. Todas las naciones que vienen dentro de la Biblia, aquella que se atrevió a desafiar a Dios, aquellas que se atrevieron a ir en contra de lo que Dios dice, tuvieron severos problemas. No importa si era su propio pueblo. Si su propio pueblo iba en contra de Dios, la nación experimentaba problemas. Actualmente en el mundo hay 195 naciones. Algunas de ellas no son reconocidas unas entre otras, pero podemos hacer un número general: 195. ¿Y sabe qué? Las 195 siguen teniendo problemas. ¿Por qué siguen teniendo problemas? Por lo mismo, siguen sin tomar en cuenta a Dios en sus decisiones, siguen sin permitir que sea Dios quien dirija la nación. Por eso es que hay tanto problema. Desde luego en nuestro país, querido hermano, no estamos libres de esto. De hecho, los problemas que veremos están más presentes que nunca. ¿Sí? No podemos decir, ay, quedaron en el pasado. Usted verá que son pan de cada día. Esta noche vamos a escudriñar entonces el quinto tema, que menciona un problema general, pero también derivados de este problema. Yo le he titulado a este mensaje Problemas Nacionales 1, porque va a haber Problemas Nacionales 2 el próximo domingo que también me toque compartir. Problemas Nacionales 1. Y vamos a leer Primero de Reyes, capítulo 17. Y fíjese, le vamos a dar lectura a los primeros 16 versículos. Yo sé que es un poco extenso, pero ya cuando esté la enseñanza ya no vamos a ver los 16 versículos. Por eso yo necesito que recuerde usted esta historia y vamos a leerlo. Dice la palabra: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado los cuervos que te den allí de comer. Y él se fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y él bebía directo del arroyo. Pasaron algunos días, el arroyo se secó porque no había llovido ya sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en vasija.
y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija va a disminuir hasta el día en que Jehová haga llover sobre la tierra. Entonces ella se fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, ella y su casa por muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Problemas nacionales. ¿Qué estaba ocurriendo? Lo acabas de leer: una sequía. En el país estaba sucediendo algo que es muy complicado de sobrevivir, hermano: la sequía. Porque todos los seres vivos, humanos, animales y plantas, necesitamos el agua para subsistir. Y no hablo de agua embotellada como esta que está aquí, hablo de agua de lluvia, de cuerpos de agua. Todos necesitamos. Así que había un gran problema en la nación llamado sequía. ¿Qué es una sequía? Primero me voy a aportar un poquito fresa y te voy a dar la definición que yo armé con palabras rimbombantes. Tengo que ir practicando ya para mañana que empiezo mis clases. Y después te voy a dar ya la definición concreta. ¿Qué es una sequía? Una sequía es una anomalía, es una deficiencia del patrón físico de la precipitación por un tiempo prolongado. ¿Me entendiste? ¿No? Bueno, el chiste es que no llueve. Una sequía es que ¿qué? Que no llueve. Escucha esto. Bajo este concepto de que no hay lluvia, de que por un tiempo la precipitación no cae, aproximadamente el 40% de México se puede considerar que está en una sequía moderada. 40% de México actualmente está bajo una sequía moderada, casi la mitad del país. Y en muchos lugares la sequía es considerada severa. Y eso que acabamos de pasar, la época de lluvias. Y es el último resultado preliminar. Lo más fresco que tenemos, el estado de Nuevo León. No sé si tú escuchaste la declaración del gobernador de Samuel García, que él dijo: esto que hemos pasado ha sido la peor crisis de sequía en toda la historia del estado. 200 años del estado y nosotros fuimos testigos de la peor sequía. Pero no es el único estado. Escuchamos Nuevo León a cada rato porque es uno de los 3 estados más importantes de este país, pero volvemos a lo mismo. Ve a regiones de Chiapas y te vas a encontrar que todo el tiempo hay sequías. Ve hacia el norte y te vas a encontrar que todo el tiempo hay sequías con mayor frecuencia. El problema de la falta de este recurso natural, querido hermano, no viene solo. Espiritualmente, la sequía no viene solo. Y cuando llega la sequía, tampoco llega sola. Invita a un par de amigos que seguramente tú también vas a conocer. El primer amigo que invita a la sequía: escasez de alimentos. Si no llueve, pregúntale a los agricultores si hay alimentos o no hay alimentos. Y cuando hay sequía y no hay alimentos, los pocos alimentos que hay, pregúntale al siguiente amigo que es invitado, llamado inflación. Porque los pocos que hay suben de precio. Y al subir de precio, usted y yo ya no los podemos adquirir con tanta regularidad ni en mayor cantidad como lo venimos haciendo. Entonces estos invitan a otro amigo que seguramente algún momento le hemos conocido, y se llama pobreza. Cuando la gente no puede satisfacer sus necesidades básicas y primarias, termina en una condición de pobreza. La inflación en este país en el mes pasado de agosto concluyó en un 8.7%. Y todas las mujeres que compran y todos los hombres que también van de compras podrán corroborarlo. Entonces, de sequía, escasez de alimentos, inflación, pobreza. ¿Le estoy hablando de situaciones en un país desconocido? Todos las vemos, todos las vivimos. Lo escuchamos comúnmente y continuamente en el país, a través de los medios de comunicación, pero lo más importante, a través de la gente. La gente es quien se expresa y dice: ya no alcanza para nada. ¿Usted lo ha escuchado? Sí.
Diga, no nada más lo he escuchado, lo he dicho. Ya no le alcanza para pizza, ¿verdad, hermanita? La razón que estamos viviendo nosotros es la misma razón por la cual esta nación lo vivió y lo padeció. Sigue siendo el mismo conflicto, el mismo problema por la misma causa. Vamos a comenzar versículo 1 del capítulo 17. ¿Qué estaba sucediendo? Entonces el profeta Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo al rey Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Esto no se lo estaba diciendo a todo Israel. Para este periodo el reino ya estaba dividido y el profeta Elías se lo estaba diciendo al reino del norte. En este momento el reino del norte ya es una nación independiente, ya está separado del reino del sur, ya no es Israel en conjunto. Entonces el reino del norte es una nación separada, y a esa nación le está diciendo el profeta lo que Dios le mandó a comunicarle: que ellos vivirían una sequía muy larga. Por años le dijo, y si tú sigues escudriñando la palabra, 3 años y medio, no cayó una sola gota de agua, desatado por la palabra del profeta. Pero no crees que el profeta lo hizo por sus ganas, que yo creo al ver al rey Acab a cualquiera le darían ganas de decirle eso y más cosas, pero no fue por las ganas del profeta Elías quien le dijo: no va a llover en tu nación, oh rey Acab, sino fue Dios quien le dijo: levántate y vele y comunícale lo que le va a suceder a mi propio pueblo, a mi propia nación. Trata de imaginar un poco la situación, que no llueva en tu casa o en tu región o en tu país durante 3 años y medio. Y pasando el ciclo de las estaciones del año normal, que después de que haya pasado primavera con todo y su calor radiante, no llueva. La sequía aquí, hermano, está funcionando como un juicio de Dios para la nación. ¿Qué es la sequía? Un juicio de Dios. Con una orden del Señor fueron cerradas las grandes bóvedas celestiales. Esas bóvedas que se rompieron y que se abrieron cuando se desató el diluvio, Dios ahora las estaba cerrando. Estaba cerrando la llave del líquido vital. El Señor está sometiendo al país en un castigo justo. Por lo tanto, querido hermano, todo lo que ellos habían hecho durante todo este tiempo va a ser castigado por una sequía. Llevaban mucho tiempo haciendo las cosas terriblemente mal, y el Señor les dice: hasta aquí, suficiente, sequía. ¿Qué es lo que estaba sucediendo para que Dios determinara esta situación? Llevaban toda una dinastía haciéndole frente a Dios. Toda una dinastía. ¿Sabes lo que es una dinastía? No es nada más papá e hijo. Es toda la generación, toda la genealogía, uno tras otro, enfrentando a Dios con sus pensamientos y enfrentando a Dios con el llevar a cabo esos pensamientos. Primero yo pienso todo lo que yo quiero, pero todo está en contra de Dios, y después yo ejecuto todo lo que está en contra de Dios. Y el Señor puede tener misericordia, quizá del abuelo, quizá del padre, quizá del hijo, pero si Él decide en algún momento donde vivía el nieto, allí cobrar factura de todo lo que hizo la dinastía, de todo lo que hicieron los familiares. Cada sucesor en Israel, porque recuerda que era una monarquía, y tú lo puedes ver ahora qué sucede en una monarquía. Muere la reina Isabel, ¿y quién le sigue? Su hijo, muchachón, el único que era capaz de cumplir 70 años de experiencia laboral, que a ninguno nos dan chance. Bueno, a ese muchacho sí. En una monarquía era el que seguía. Así que cada sucesor era peor.
Era peor. Tú has estado en algún momento en el que no, ya no puede ser peor, y resulta que siempre sí. No, este ya no puede ser peor que su padre, y resulta que sí. Lo mismo sucedía en Israel. Entonces toda esta dinastía, uno tras otro, terminó lastimando a la nación. Terminó lastimando, hiriendo a Israel. Yo sé que tú escudriñas mucho la Biblia y has leído una y otra vez el libro de los Reyes. Podrás darte cuenta que el primer libro de los Reyes, podemos decir que una tercera parte de ellos, toda, habla de que hicieron lo malo. Una tercera parte del libro, toda. A partir del capítulo 12 de Primero de Reyes, el rey en turno dijo: los sacerdotes pa' Juárez, yo voy a instalar los míos. ¿Te imaginas lo que estaba sucediendo? Pero eso te lo comento en el capítulo 12, estamos estacionados en el 17, todavía pasaban más reyes, ¿y qué crees? Uno tras otro seguía siendo peor. Imagínate, es como si tú dijeras: bueno, ya no va a haber cultos aquí cristianos, sino vamos a rentarlo para una tardeada. Vamos a empezar a traer grupos musicales que amenicen para ver si así los hermanos, aunque sea pues una sonrisa, aunque sea bailan. Eso estaba sucediendo en Israel. Mira, 16, Primero de Reyes 16, versículo 25, que es el ejemplo en el que vamos a estar divagando. 16:25 dice así: y Omri, recuerda ese nombre, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y qué dice esa parte? Hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. Y eso es un patrón que se va a repetir. Estaba tal rey, fulanito, hizo lo malo. Merenganito, hizo peor. Juanito, hizo peor. Bueno, estamos en Omri y está diciendo el escritor: bueno, este hizo peor que todos. Cualquiera puede decir: bueno, ya llegó a su límite. Mira el 30, 16:30. Y entonces reinó Acab, que es el rey al cual el profeta le dijo que no iba a haber agua. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 largos años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y qué dice después? Más que todos los que reinaron. Peor que su papá. Y así, querido hermano, todos estaban regándola una tras otra. Cada gobernante en el mundo, antes y ahora, es recordado o es odiado por los hechos que lleva a cabo durante su mandato. Si el gobernante en turno es que puso escuelas, es que pintó mi colonia, es que dio becas a los adultos mayores, es que dio vales de despensa, todo el mundo va a decir: lo recordamos por esto, ¿verdad? Pero si el presidente en turno dice: pues le aumentamos el porcentaje al IVA, retiramos las pensiones, y así cada cosa, ¿usted cree que va a ser amado? ¿Usted cree que va a ser recordado? Lo mismo aquí con los reyes. Todos eran recordados por lo malo, todos terminarían siendo odiados porque todos estaban llevando a la perdición al reino del norte. ¿Qué hizo Omri para poder decir que hizo lo peor que todos los demás? Pues este muchacho compró el monte de Samaria, que acabamos de ver. Y ya cuando compró el monte de Samaria, que más adelante se convertiría en la capital del reino, lo ocupó para sacrificar a sus ídolos. Y no conforme con él, sino dice la palabra claramente que hizo pecar al pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Que los obligaba a pecar. En el monte que él compró, yo le digo a mi hermano: acabo de comprar la católica, ¿sabe qué? Vamos a ir para allá todos ahorita. Después se le hereda el reino y acá viene y ¿sabe qué él hizo? Él manda a edificar templos para sus ídolos también. Y no crea que templos baratos. Él se casa con Jezabel, que era pagana, y entonces construye templos tanto para Baal como para Acera. ¿Y cuál es el resultado de estas situaciones? No hay agua. El resultado de la idolatría de los reyes, de sus malas decisiones, es que en algún momento Israel no tuvo agua 3 años y medio. Una necesidad básica para la gente. Y el Señor decidió castigar así a su pueblo. Yo te preguntaría, querido hermano, ¿tienes alguna idea de cuántas dinastías de personajes históricos de México siguen vigentes en algún área del gobierno? Porque las hay.
¿sí? Que tú dijeras, están instaladas en alguna parte del gobierno, no sé exactamente en qué, pero mira, ¿tú conoces o escuchaste o recuerdas en tus clases de historia a Francisco I. Madero? Bueno, su tataranieto sigue inmerso en el PAN. ¿Tú escuchaste a Emiliano Zapata? Su familia sigue inmersa en la política. ¿Tú escuchaste a Cuauhtémoc, a Lázaro Cárdenas? Bueno, su familia sigue inmersa en la política. ¿Tú escuchaste a Plutarco Elías Calles? Bueno, los Calles siguen inmersos en este país. ¿Tú escuchaste a Pancho Villa? Bueno, los Villa siguen inmersos. Y yo te podría dar una clase aburrida de historia de México, pero no es el objetivo. Lo que quiero decirte es que las dinastías también en este país siguen presentes, y las dinastías llevan equivocándose muchísimo tiempo, al igual que en el tiempo de Israel. Y las dinastías con sus errores siguen lastimando este país, y sus errores siguen produciendo problemas nacionales graves a nuestro país, y que nos toca vivir. Y quien tenga hijos, temo decirle que no le aguarda un futuro muy prometedor, que digamos. Personajes políticos, personajes empresarios que han estado metidos, hermanos, ¿sabes en qué? En la brujería. En este país se ocupa la brujería para llegar a las grandes arcas, para conseguir. ¿Sabes qué hacen los gobernantes? Pagan miles de dólares para sus trabajitos. Y no creas que lo hacen aquí, donde ven un listón rojo amarrado en una sábila. Viajan cientos de miles de kilómetros. ¿Y sabes quién paga eso? ¿Ellos? No, tú y yo. Bueno, quien paga el agua, la luz. Porque quiere decir, no, me llegó el recibo. Y ahí los tiene usted acumulados. Estos personajes, querido hermano, hacen lo que sea para asegurarse el triunfo en sus elecciones, para que el resultado les favorezca, para mantenerse en el puesto ellos, y después hacer lo mismo con sus hijos, y después con sus otros hijos, y después con sus nietos, y así sucesivamente. Y ellos total no quieren soltar el gobierno de esta nación. Las familias adineradas son de descendencia extranjera. Usted dígame dónde le ve lo mexicano a Carlos Slim, por favor. Hay tanto libanés en este país, hay tanto chino en este país, y usted cree que no vienen con sus costumbres, y usted cree que no vienen con sus creencias. Lo mismo hizo Jezabel, el pobre de Acab, el timorato de Acab, se dejó influenciar por su mujer. Estos empresarios que vienen a invertir aquí en México no vienen nada más a poner su dinero porque aman al país. Lo hacen y también traen todos los males. Ahora, los pagos que requieren, todos los pactos que ellos hacen con el diablo y con el enemigo, no consiste solamente en dinero. Hay un libro que dice que pagan hasta $500,000 para poder asegurarse el triunfo. Pero no nada más es cuestión de dinero. ¿Sabes qué también sucede? Que son sacrificios de gente, sacrificios de sangre. Por eso es que tú y yo vemos constantemente muchos escándalos sociales aquí. ¿Tú recuerdas lo que sucedió hace años en la guardería ABC? ¿De cuántos niños no se murieron? ¿Tú crees que es casualidad o que no está relacionado? Lo de los 43 normalistas, ¿tú crees que de verdad nadie sabe qué sucedió? Y tantas cosas que las personas que son mayores en edad que yo podrán todavía constatarlo. ¿Cuántas personas no matan, no desaparecen? Y ese es el precio para seguir manteniendo el gobierno de esta nación. Porque los líderes y las dinastías y las familiares y los personajes, ¿sabes qué? No quieren soltar el hueso, pero tampoco quieren obedecer a Dios. Y Dios se ha presentado a ellos de muchísimas maneras. ¿Y sabes lo que han hecho? Lo han rechazado. ¿Y sabes qué provoca eso? Que tengamos tú y yo muchos problemas a nivel nación. La Biblia dice que la sangre de los inocentes clama a Él desde la tierra. Así que todos aquellos que han sido asesinados, secuestrados, mutilados, muertos, su sangre está clamando. Y Dios no puede hacerse el que no ve. Él responde por los que fueron muertos y son justos. Recuerda, Abel.
le dijo a Caín: la sangre de tu hermano me está gritando que lo asesinaste. Nuestro actual presidente, en sus primeros actos tras la posesión que tuvo, ¿sabes qué hizo? Fue al Zócalo a que le hicieran una limpia, a que lo bañaran de rituales, a que ahí le danzaran y le empezaran a llenar de esa cosa que apesta horrible. ¿Sabes qué tienen muchos personajes que nosotros no podemos ver a simple vista? Tienen amuletos guardados. Había un presidente que tenía siempre su amuleto aquí en el bolsillo izquierdo. Los que se visten siempre de un color, los que no pasan debajo de una escalera. Es que eso ellos piensan que los va a mantener, y se olvidan que Dios es quien los puso allí. Y se olvidan constantemente y lo ignoran constantemente, porque hay muchas personas que se acercan a ellos a decirle: Dios te recuerda, que se levantan y se paran y se plantan como Elías se plantó a Acab y le dijo: tú y tu padre y toda tu dinastía han lastimado a Israel, ahora no lloverá en 3 años. ¿Qué tienen que hacer los pobres políticos? Pues tratar de disfrazarla y decir: es que sucede esto, y es que tú crees que no ha llovido por cuestiones de casualidad o de suerte. Tú crees que los patrones climáticos han sido modificados nada más porque sí. Dios está actuando en contra de todo esto. Ellos quieren satisfacer sus egos y seguir sintiéndose las familias que mandan y gobiernan. Millones de mexicanos, hermanos, padecemos los efectos. Así como, ¿tú crees que nada más no iba a haber agua para la casa de acá? Era para todo el país. Y de seguro había creyentes todavía en Dios que ponían su esperanza y tenían que pasar la misma prueba de que no había agua. Versículo número 2 y número 3 dice: ya se le planta, ya le dice todo lo que iba a suceder. Y le dice: ya, Señor, ¿y ahora qué? Bueno, pues vino palabra a él del Señor diciendo: ahora apártate de aquí, vete, regresa al oriente. Hay un lugar cerca del arroyo de Querit que está frente al Jordán. Los reyes, totalmente llenos de irreverencia, totalmente llenos de falta de temor de Dios, estaban luchando directamente contra Dios. No era contra otro pueblo que les había cercado la salida al mar, por ejemplo, para que no tuvieran agua. Directamente estaban peleando con Dios. Todos los reyes del libro de los reyes o se enfrentan o con Elías o con Eliseo, los representantes de Dios. Estaban peleando contra Dios. Estaban peleando contra la palabra de Dios, estaban peleando contra los consejos que Dios les estaba dando, estaban peleando contra las reprensiones que Dios les estaba dando, estaban peleando contra las advertencias que Dios les estaba dando. Así que, ¿qué es lo que hace el Señor? Se aparta, abandona el país. Cuando Elías se va, Dios se va con él. Israel estaba viviendo sin Dios, 3 años y medio sin Dios. Cuando hay graves problemas de este tipo y que los gobiernos permiten instalar leyes, permiten hacerle caso a sus instintos, a sus consejeros, van con poderes ocultos, ¿sabes qué es lo que hace Dios? Se retira de las naciones. Apártate. Elías representa la presencia de Dios. Elías representa la bendición de Dios. Y así que Dios le dice: bendición, vete. Y lo puedes ver tú en tu vida. Mira, si tú obras mal todo el tiempo y si tú vives en pecado, la bendición de Dios no está en ti. Si las naciones están bajo estas situaciones, Dios no está en las naciones, hermano. Si Dios no está guiando las naciones, porque los líderes a los cuales se les fue entregado una responsabilidad de la cual darán cuentas, deciden no tomar en cuenta a Dios, Dios los abandona. Dios se aparta de ellos. Una vida, por más que sea el rey, una nación, por más que sea la más poderosa del mundo, sin Dios, no sobrevive. Tú puedes decir: yo conozco a la persona más inteligente del mundo, tú conoces a la persona quizá más fuerte del mundo, pero si no tiene a Dios en su vida, no sobrevive. Tú puedes decir: China, wow, su economía, todas las cosas que hace,
Puedes decir Estados Unidos, todos los premios Nobel que hace, si no tiene a Dios en el centro, no sobrevive. Al profeta lo mandaron fuera de Israel. Le dijeron, vete del otro lado del Jordán, sal de los contornos, no estés más aquí, porque vendrá un juicio muy fuerte. Vendrá algo que quizá nunca había pasado. Así que el profeta llega a un lugar que se llama Kerit, y Kerit era un valle, había un arroyo. Para que haya un arroyo tiene que haber hierba, y Kerit quiere decir separación. Llegó a lo inevitable, a la separación del pueblo, de la nación con Dios. Llegó al corte, al límite de la misericordia y de la paciencia de Dios. Había una ruptura entre Israel y Dios. ¿Cuántas naciones hoy no están separadas de Dios? ¿En cuántas naciones no hay una ruptura entre Dios y los líderes, entre Dios y toda la gente que vive allí? ¿Por qué? Porque no hacen caso a la palabra de Dios. Porque Dios habla, Dios desciende, Dios está, Dios los guarda, Dios los bendice, pero llega un momento en el que Dios tiene que poner un límite. Y fue por la sequía. El Señor es tan poderoso, hermano, que hiere a las naciones, y esto es bien curioso, hiere a las naciones con lo mismo que las naciones han decidido creer. Yo no creo en Dios, pero sí creo en la suerte. Yo no voy a creer en Dios, pero sí voy a creer en el Dios tal, en el Dios tal. Yo no voy a creer en Jehová, pero sí voy a creer en la superstición. ¿Y sabes qué es lo que hace el Señor, que es tan poderoso, y como se burla de sus enemigos, los ataca exactamente con lo mismo en que creen? Te dije que los dioses a los que Acab les mandó a hacer templo era Baal y Asera, dioses de la fertilidad. ¿Y qué era lo que no había en Israel? Fertilidad. Se volvió una tierra infértil. A ver, ¿dónde está el Dios en el que ustedes decidieron creer? Lleva 3 años y medio sin escucharlos, haciendo del baño, por más que ustedes se corten. Lleva 3 años y medio sin responderles. ¿Sabes por qué? Porque tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan, tienen pies y no andan. La mayoría de la población, hermano, de este país ha decidido creer en muchos ídolos. Y Dios los enjuicia con su propia creencia. Hay uno al que le dicen el de las causas difíciles. ¿Sí lo has escuchado? ¿Cuál es? Esperaba que tú me lo dijeras. Aquí en México hay uno al que le empezaron a dar tanta repercusión que le pusieron que es el de las causas difíciles. ¿Sabes? Los que creen en este personaje son los que menos ingresos tienen, son los que peor escolaridad tienen, son los que están sumidos en la ignorancia y los que peor calidad de vida tienen. ¿Cuál es la causa difícil y por qué no actúas, monigote? Y así podríamos ir con cada uno, pero nos llevaríamos toda la noche, y aquí la hermana Lupita ya está durmiendo. Dios paga lo justo a cada uno. Israel se merecía eso porque tenía unos malos líderes, y porque había mucha población que los seguía y que los apoyaba y que sí estaba de acuerdo y que decía, sí, queremos más templos, sí, queremos que nos construyas otros. El Señor está pagando lo justo a nuestra nación, hermano, y también tenemos que reconocerlo. Y tenemos que aceptarlo. Y tenemos que estar conscientes que hemos tenido muy malos líderes, muy malos gobiernos, que lo único que se han encargado es quizá ellos de enriquecerse, de pasarla bien. O sea, el hijo del presidente no vive ni aquí, hermano. Vive en otro país, en otro continente, en otra esfera. El que quiere ser presidente, que va a contender la siguiente elección y que tanto lo critica, no, su familia no vive aquí, vive en otro país. ¿Por qué no se vienen aquí? ¿Por qué no están aquí? Ellos toman sus decisiones, pero saben que su familia está como segura y resguardada. Que se frieguen los que están aquí. Versículo 8 y 9, te dije que nos íbamos a saltar. Porque la sequía invitó a los amigos, y dice el 8, vino luego a él palabra de Jehová, a Elías, ya se había terminado Kerit,
y le dice: ahora levántate y vete a otro lugar que se llama Sarepta de Sidón y mora allí, y he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Seguía fuera de Israel, ¿sí? Pero la crisis había llegado. Pasamos a un efecto inmediato de una sequía: falta de alimento y pobreza. Si no hay agua, no hay alimento, y si no hay alimento, hay cada vez más personas en pobreza. La tierra, luego de unos días, inmediatamente empezó a resentir que no había agua. No empezó a producir, se empezó a secar, los animales empezaron a morir. No sé si hasta cayeron en canibalismo por la desesperación. Pero los problemas aumentaron. Y en ese país los problemas siguen aumentando. Siguen estando y después llegan más. La pobreza en México, hermano, no ha mejorado. Y aquellos hermanos que son adultos pueden corroborarlo. Cómo en lugar de mejorar, ha empeorado. Ni siquiera se ha mantenido la pobreza que tú dijeras: bueno, el mérito está en que no ha aumentado. No. Sigue creciendo. Porque pasamos de pobreza a pobreza extrema, que era lo que se encargaba de decir Peña Nieto constantemente. Decía: hoy podemos decir que 8 millones de mexicanos han salido de la pobreza. Lo que no decía es que pasaban a pobreza extrema. O sea, si alguien que es pobre puede comer con trabajos 1 o 2 veces al día, una vez carne a la semana, ¿cómo estarán los de pobreza extrema? Los cuales ellos no pueden ir a la plaza como a veces tú y yo le hacemos los fines de semana, ¿verdad? A ir por un helado a pagar 120 pesos. Ellos tienen que estar en la sierra descalzos. Esa es la verdadera pobreza extrema. Evalúa, querido hermano, todos cómo tras la devaluación de los años 90 todo se ha complicado. Del 88 al 94, Salinas de Gortari, él ya se iba, ¿y qué dijo? Pues me llevo su lana, mexicanos. Y si tú tenías 10,000 pesos cuando fuiste a retirar, tenga, señor, su moneda de 10. Y ese muchacho hoy dirige al país desde Irlanda. Porque cada vez es más difícil comprar, adquirir, obtener, y que alguien me diga, que levante la mano aquí, ¿quién tiene un ahorradito debajo del colchón? Anita, pero bueno, tú porque ahorita no mantienes a nadie. Espérame unos años. ¿De qué lado del colchón lo tienes? ¿Cuánto vengo, pastor? Difícilmente. Hay muchas situaciones que dicen que somos la generación de lo que no sabrá lo que es comprar un terrenito. Lo tomamos con humor, pero es la verdad. ¿Y tú crees que eso nada más es económico, político y social? Es espiritual. Porque la situación en los países empeora en medida que los líderes siguen haciendo lo peor, como la dinastía de Israel. Aquella mujer que ahora nos está describiendo y con quien Dios envía al profeta no tenía marido. Y en ese tiempo no es como ahora, que la mujer dice: yo soy independiente, soy fuerte. Una viuda que representaba pobreza segura, a menos que alguien la quisiera redimir. Y no nada más estaba ella, tenía su hijo. Y así que dice: en mi casa lo único que tengo es un puñado de harina y un poco de aceite. Usted, ama de casa, usted, caballero, que hace de comer, ¿qué se puede hacer con un puñado de harina y un poco de aceite? Si yo voy y le pido a usted que me haga unos chiles en nogada, chiles rellenos, ¿se puede? ¿Qué me puede hacer? Deme usted el menú, por favor. ¡Bolillos! Nada más. Para el susto. ¿Quieres un aguacatito para...?
Es que no había. Tú dijeras, le puedo poner crema y sal. Solamente ibas a comer bolillos. Grave crisis en el país, hermano. Yo te invito a que comas bolillos un mes y aparte de que vas a subir de peso, te vas a aburrir. ¿Pero por qué? Porque no había la opción de que tú dijeras, ay, hoy se me antojó una milanesa, ay, mamá, ahora las enchiladas, ay, ahora esto. No, no había esa posibilidad. ¿Por qué? Porque el país estaba sumido en crisis, porque había hombres que seguían manteniendo sus templos. Podemos decir que en México la escasez es resultado también del juicio de Dios, por cómo hay dirigentes sin escrúpulos que no han sido buenos en la administración de lo que Dios les permitió tener, porque Dios a ellos les cedió el gobierno y la autoridad y les dijo, tienes a tu cargo esto, y ellos no lo han hecho bien. Pero yo le digo una cosa, o sea, después de toda esta revolcada que nos hemos dado, en particular y en individual, cada uno de ellos tendrá su castigo. En individual. Y la intención, hermano, no es condenar a los líderes. No somos quien. La intención es estar conscientes de lo que sucede para saber por qué tenemos que pedir perdón en este país. ¿Por qué tenemos que clamar? Mire, tenemos que hacerlo por todo el mundo, pero conocerlo de todo el mundo está complicado. Pero aquí donde estamos, debe ser una obligación para cada uno de nosotros. No debe faltar en tus oraciones de todos los días. Porque tú te conformas y yo me conformo con ver a la familia medianamente feliz en ese momento y que está completa y que está sana y que tiene comida. Sí, pero hay más atrás de eso. Y esos son los verdaderos profetas de Dios. Esos son los verdaderos enviados de Dios que se preocupan por su nación. ¿Tú crees que Elías no amaba a su país? Tú amas a tu país para tener siempre presente, para estar informado, para poder tomar un tiempo de tu día y decirle al Señor, perdónanos. ¿Qué era lo que hacía Daniel? Él estaba en un reino pagano. Él sabía que Israel se había equivocado y él siempre decía, perdónanos, como si él hubiese sido el primero en equivocarse. Y la Biblia en el libro de Daniel no marca un solo error de este hombre, pero siempre decía, perdónanos. Él nunca dijo, perdónalos, Señor. Perdónanos. Porque a lo mejor a una escala micro, usted y yo nos comportamos igual que estas personas y tenemos algún ídolo en nuestro corazón, porque quizás seguimos cometiendo peores errores que nuestra generación pasada. Y eso, ¿sabes en qué deriva? No solamente en una cuestión en tu familia y en tu genética, eso sumado a la tuya, a la mía, a la de allá afuera, el del vecino y todo, tiene asumido nuestro país así. Si mis hermanos se van preparando, versículo número 13. Sucedía lo siguiente: después de que la mujer le presentó el panorama y le dijo, pues estás viendo y no ves, hijo. El 13, Elías le contestó, sí veo, pero yo te digo a ti, no tengas temor. Ve y haz como has dicho, pero detente primero a mí. Y quiero una torta y la quiero debajo de la ceniza y tráemela, por favor. Y después, pues ya haces para ti y para tu chavo. La indicación sigue siendo clara, porque sigue siendo el hombre de Dios, sigue siendo la palabra de Dios. ¿Cuál era? No temas. No temas. Esta mujer desesperada, cuidando lo único que tenía. Muchos de nosotros decimos, ay, nada más me queda ese billete para el resto de la semana. ¿Sabes qué? Recuerda lo que Dios te dice, no temas. Ay, es que solamente me queda esa pequeña caja en la alacena. ¿Sabes qué Dios te dice y te recuerda? No temas. Amén. Porque ninguna hambruna, hermano, ninguna sequía, ninguna inflación, ninguna pobreza puede arrebatarte de su mano.
Ninguna. Tú dices, es que está bien difícil, es que el agua la traigo hasta el cuello. No temas. Dios envió a Elías a decirle a la viuda, no temas. Y Dios en esta noche nos recuerda a todos, no debemos de temer. No debemos de temer. Escuchas las noticias, pronuncia las promesas de Dios. Alguien viene y te quiere contagiar de su negativismo y todo eso, pronuncia y declara las promesas de Dios, porque Él a ti te ha dado algo diferente. Aunque estemos en medio de la crisis viviendo, aunque estemos allí en el horno, Él nos guarda, hermano. Él nos guarda, Él está con nosotros y maravillosamente nos provee. Yo no te puedo explicar cómo Dios te provee, porque ni siquiera puedo explicar cómo Dios me provee a mí, a mi familia, pero es real. Él es hacedor de hechos maravillosos, porque sabes, lo más grande de todo esto, que en medio de la sequía al profeta le satisfació su sed con un arroyo. En medio de la sequía te da de beber. En medio de la crisis alimentaria mandó animales carnívoros para que te diera de comer. Aquellos animales que decían, pues bueno, aquí nos vamos a comer, Dios les dijo, este pedazo de carne que llevas en tu pico no te lo puedes tragar. Es para el profeta. Es para aquel hombre que ha decidido creer a Dios. ¿Y sabes qué dice también la palabra? Que la plaga no va a tocar tu morada. Que tú, mientras sigas haciendo tesoros en el cielo, la polilla no va a corromper nada. Pero no temas, no caigas en desesperación, no empieces a maldecir y a injuriar, porque lo que tenemos que hacer es todo lo contrario, pedir perdón. ¿Qué es lo que necesita este país? Allá afuera hay muchas personas que están en contra del gobierno, y cuando venga el otro estarán en contra del gobierno. ¿Sabes lo que necesita este país? Alguien diferente. El profeta era alguien diferente. Tú sé alguien diferente. Él te va a sostener con lo que menos crees y esperas. Él va a mandar personas que menos esperas, pero te va a sustentar. Te va a sustentar, te va a tomar de su mano y nadie te va a arrebatar de allí. No temas, querido hermano, obedece a Dios. Ama a tu nación. Preocúpate y ora por ella. No basta con que mañana te pintes la cara y te pongas un moñito tricolor. Que tú ames a tu nación significa que doblas tus rodillas y clamas por mí. Eso es amar a tu nación. Yo termino en esta noche con lo siguiente. Ningún verdadero hijo de Dios vive indiferente ante la situación que atraviesa su nación. Tú no puedes decir, yo soy hijo de Dios y decir, y me vale lo que esté pasando. Un verdadero hijo de Dios se somete a la voluntad de Dios. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Ir a querer. ¿Y ahora qué tengo que hacer?